Vamos a iniciar con un nuevo capítulo denominado arreglos unidimensionales. Los arreglos bidimensionales son una estructura que nos va a permitir a nosotros almacenar información en dos dimensiones. Un arreglo bidimensional también es conocido con el denominativo de matriz. Vamos a ver nuestro contenido de hoy. ¿Qué es una matriz? ¿Cómo debemos instanciar una matriz? Y los métodos básicos de llenar una matriz y mostrar los elementos de una matriz. Una matriz es un arreglo bidimensional. Está conformado por un número de filas y un número de columnas. Nos va a permitir almacenar datos o información en una celda. Aquí, por ejemplo, tenemos una matriz que tiene 3 filas y tiene 4 columnas. Las matrices, matemáticamente, siempre se los representa con una letra mayúscula a partir de la letra A. La primera o el primer subíndice representa la cantidad de filas y el segundo subíndice representa la cantidad de columnas. Lo que está en forma vertical son los elementos de la fila. Aquí tengo mi primera fila, mi segunda fila, mi tercera fila. Lo que está en forma horizontal son las columnas. Tendría mi primera columna, mi segunda columna, mi tercera columna y mi cuarta columna. Un elemento va a estar almacenado en la intersección de una fila y una columna. Por ejemplo, este elemento que puede estar aquí estaría en la fila 1, columna 1. El otro elemento va a estar en la fila 1, columna 2. Es la forma en la que nosotros podemos acceder a un determinado elemento. Vamos a iniciar desde la fila 1 y columna 1, desde el índice 1, para que podamos habituarnos y manejarlo con mayor facilidad. Pero dentro de Java los índices comienzan a partir de la posición 0. Eso quiere decir que la dimensión que nosotros definamos hay que incrementar una unidad más para que podamos utilizar la cantidad de elementos que queremos definir dentro del mismo. ¿Cómo instanciamos una matriz? Como una matriz nos va a permitir almacenar elementos, todos los elementos tienen que pertenecer a un solo tipo. Y para identificar este arreglo bidimensional ya vamos a utilizar doble corchete que nos va a definir que es un arreglo bidimensional. Vamos a instanciar una matriz de la siguiente manera. Voy a colocar el tipo de datos que va a tener esta matriz. En este caso me dice que esta matriz va a ser de tipo entero. Después colocamos los dos corchetes para definir que es un arreglo bidimensional. Agregamos un nombre de la matriz. Este denominativo puede ser cualquiera. Y estos corchetes, al momento de instanciar, podemos colocar detrás del tipo de dato o detrás del nombre. Cualquiera de los dos, la especificación en cualquiera de los dos lados nos va a dar el mismo resultado. Colocamos new para poder instanciar y vamos a definir la dimensión. Eso quiere decir la cantidad de filas que vamos a tener y la cantidad de columnas que vamos a tener también dentro de la matriz. Nosotros podemos tener dos tipos de matrices. Las matrices cuadradas van a ser aquellas que tienen la misma cantidad de filas que de columnas. Y las matrices no cuadradas son aquellas que no son iguales el número de filas y el número de columnas. Ahora veremos nuestra primera operación básica para poder almacenar elementos dentro de una matriz.
Una vez que nosotros hemos instanciado, por ejemplo, voy a tener una matriz A de tamaño n por m, donde n es nuestra cantidad de filas, va a ser 2, y m es la cantidad de columnas, que en este caso va a ser 3. Voy a tener una matriz donde yo voy a ir llenando por fila. Voy a ir a la primera fila y lleno el primer elemento en la posición 1, 1, que es 5. Llenamos el siguiente elemento en la posición 1, 2, y va a ser el elemento 3. Llenamos el siguiente elemento en la posición 1, 3, que va a ser el elemento 8. Nos vamos a la siguiente fila. La siguiente fila va a ser la fila 2. Comenzamos. El primer elemento es 1 y está en la posición 2, 1. El siguiente elemento es 7 y está en la posición 2, 2. Y el siguiente elemento es 3 y está en la posición 2, 3. Entonces el llenado es por fila. Eso significa que al llenar una matriz necesito 2 ciclos repetitivos. El primer ciclo repetitivo me va a controlar las filas. Se va a quedar en la primera fila. Después comenzamos con el segundo ciclo. Y ese segundo ciclo nos controla las columnas. Por eso venimos 1, 1, 1, 2, 1, 3. Ya hemos terminado de llenar esa fila. Se va a incrementar el valor del primer ciclo para que pueda llenar la segunda fila. Igual vamos a comenzar 2, 1, 2, 2, 2, 3. ¿Hemos terminado de llenar la segunda fila? Sí. Vamos a incrementar los valores. Ya hemos llegado al límite y nos salimos de ese ciclo repetitivo. ¿Ya? Entonces es la forma en la que vamos a ir almacenando los elementos en esa matriz. Veremos nuestro diagrama de flujo. Nuestro diagrama de flujo se va a denominar llenar matriz. Necesito enviarle la estructura que me va a permitir almacenar los datos. En este caso va a ser una matriz A. Aquí definimos los corchetes para decir que es un arreglo bidimensional. N va a ser la cantidad de filas y M va a ser la cantidad de columnas. El primer ciclo me dice lleva el control de las filas. N es la cantidad de filas. Por eso mi primer ciclo, que está controlado por I, va a comenzar en 1 y va a ir hasta N, que son la cantidad de filas. Y en cada iteración se va a incrementar una unidad. El segundo ciclo lleva el control de las columnas. Las columnas va a estar definido por el parámetro M. Por eso el segundo ciclo, que va a estar controlado por J, va a comenzar en 1, va a ir hasta M, que es la cantidad de columnas, y se va a incrementar una unidad en cada iteración. Vamos a realizar la lectura del elemento y vamos a almacenar ese elemento en la posición IJ. ¿Ya? Este ciclo va a comenzar la primera fila y el segundo ciclo me va a ir recorriendo las columnas. Termina todas las columnas, se va a incrementar el primer ciclo para ir a la siguiente fila. Comienza el segundo ciclo y me va a permitir recorrer toda esa fila, ¿no? Recorriendo las columnas. Y así sucesivamente llenamos todos los elementos de la matriz. Este va a ser un método sin retorno. Vamos a crearnos un nuevo paquete en nuestro proyecto. El paquete lo vamos a denominar matrices. Dentro de este paquete de matrices vamos a definirnos nuestra primera clase, la clase matrices. La clase la voy a denominar operaciones básica matrices para poder realizar las dos operaciones básicas que la vamos a definir el día de hoy. Primero nos vamos a crear la estructura y la estructura lo vamos a definir dentro del método principal
void main. Entonces aquí vamos a colocar el void main. Dentro de esto nos dice, para definir una matriz tenemos que dar la siguiente estructura. Primero, le voy a dar el tipo de dato que va a almacenar esta matriz. En este caso voy a definir una matriz que me almacene datos de tipo entero. Entonces colocamos int. Después vienen los corchetes que nos va a almacenar. Son dos. El tipo de estructura que queremos es una matriz. Por eso tenemos un arreglo bidimensional. Colocamos dos corchetes. Después vamos a colocar nuestro denominativo de nuestra matriz. Después colocamos new para poder instanciar. Definimos el tipo de dato y vamos a especificar el tamaño que nosotros vamos a definir en la matriz. Realizaremos ese proceso. Entonces aquí voy a colocar. Voy a tener una matriz de números enteros. Mi matriz que se llame A. Puedo tener los corchetes, dice, después de la definición del tipo de dato. O también me permite tener esta definición de los corchetes después del denominativo del nombre de la matriz. Cualquiera de estas dos especificaciones es válido. Voy a colocarlo después del denominativo de la matriz. Vamos a colocar aquí new y vamos a definir de tipo entero. Le voy a decir que sea una matriz de 4 filas por 4 columnas. ¿Ya? Agrandaremos un poquito más, colocaremos de 5 por 5. Eso significa que se va a reservar en memoria 5 por 5, 25. Me va a permitir como máximo 25 elementos poder llenar en esa matriz. Ahora voy a instanciar un objeto de lectura para poder realizar la lectura de la dimensión que queremos definir. ¿Bien? Aquí vamos a colocar aquí y vamos a importar nuestra librería. Hasta aquí dejaremos nuestro método principal. Vámonos a nuestro método de llenar matriz. Nuestro método llenar matriz va a ser público, va a pertenecer a esta clase, colocamos static, no va a retornar nada y se va a denominar llenar matriz. Tenemos 3 parámetros de entrada. El primer parámetro nos indica nuestra estructura. Va a ser de tipo entero, le voy a denominar A a nuestra matriz y voy a tener 2 corchetes para decir que es un arreglo bidimensional. Después voy a tener el siguiente parámetro que va a ser la cantidad de filas y el otro parámetro que va a ser la cantidad de columnas. Esto va a ser una matriz no cuadrada, por eso estoy colocando 2 parámetros, porque puede tener una cantidad diferente de filas que la de columnas. ¿Ya? Si fuera una matriz cuadrada, bastaría con un solo parámetro porque ambos son iguales, el número de fila y el número de columna. Dentro del método vamos a definir la variable de control y nuestro elemento en el que vamos a leer por teclado. Vamos a instanciar también un objeto de lectura y lo voy a definir dentro de este método. Voy a tener un ciclo repetitivo. El primer ciclo nos controla las filas. Va a comenzar en 1, va a ir hasta n, que es la cantidad de filas, y se va a incrementar una unidad en cada iteración. El segundo ciclo me va a controlar la cantidad de columnas. Voy a manejarlo con j. Aquí me faltaría mi segunda variable de control. J también va a comenzar en 1, va a ir hasta m, que es la cantidad de columnas, y se va a incrementar en cada iteración una unidad. Voy a colocar dentro de esto la lectura de los elementos. Vamos a leer
el elemento en la variable e. Y voy a colocar la lectura del elemento. Y vamos a definir que lo almacene ese elemento en la posición IJ de nuestra matriz. Bien. Ahora, para que el usuario conozca la cantidad de elementos que tiene que introducir, vamos a colocar un mensaje y lo voy a decir que me digite n por m elementos. Si por ejemplo mi matriz es 2 por 2, significa que 2 por 2, 4. Tiene que introducir 4 elementos para llenar en esa matriz. Si mi matriz fuera 3 por 4, 3 por 4 es 12. Tiene que llenar 12 elementos para poder llenar esa matriz, ¿ya? Entonces la cantidad de elementos de una matriz está definido por la multiplicación de filas por las columnas. Ya tenemos nuestro primer método. Vamos a aquí solicitar en el método principal los dos datos. Digite la cantidad, aquí lo colocaremos un do while para validar. Voy a colocar aquí nuestro ciclo do while. Mi primer elemento, que va a ser la cantidad de filas, voy a manejarlo mayor a 0, tiene que ser positivo. Entonces n mayor a 0 va a ser menor o igual a 0, su negación. Y el segundo, que es las columnas, también tiene que ser mayor o igual a 0. La negación de i va a ser o. Y m también tiene que ser menor o igual a 0, ¿no? Su negación. Vamos a definir nuestras dos variables. Ahora sí colocaremos digite la cantidad de filas de la matriz y vamos a leer esa cantidad en la variable n. Después voy a solicitar la cantidad de columnas. La cantidad de columnas de la matriz. Y vamos a leer la cantidad de columnas en la variable m. Ya tenemos la validación respectiva. Esta me va a decir que mi matriz A está reservado de 5 filas por 5 columnas. Pero ¿qué sucede si n introduce un número mayor a 5 o m se introduce un número mayor a 5? Me va a decir error porque quiero acceder a una posición que no está definida, ¿no? Entonces esa definición de nuestra matriz lo voy a colocar en la parte de abajo y vamos a especificar que va a tener n más 1 filas y va a tener m más 1 columnas. Esto estamos incrementando una unidad porque nosotros vamos a comenzar a almacenar desde la fila 1, columna 1. Pero dentro de Java se va a inicializar desde la posición 0. Por eso una unidad más vamos a definir tanto en las filas como en las columnas. Hasta aquí ya hemos terminado con la definición y la validación de la cantidad de filas y cantidad de columnas. Vamos a llamar a nuestro método que se denomina llenar matriz. Le paso la matriz n, que va a ser la cantidad de filas, y m, que va a ser la cantidad de columnas. Nos iremos a nuestro siguiente método. El segundo método básico, la segunda operación básica de una matriz, es mostrar los elementos. Va a tener 3 parámetros de entrada. El primero va a ser la estructura, que es nuestra matriz. Después tengo n, que va a ser la cantidad de filas, y m, que va a ser la cantidad de columnas. Mi primer ciclo me va a controlar las filas, va a comenzar en 1, va a ir hasta n, que es la cantidad de filas, y se va a incrementar una unidad en cada iteración. El segundo ciclo me controla las columnas.
las columnas va a comenzar en 1, va a ir hasta M y se va a incrementar una unidad en cada iteración. Voy a ingresar a este ciclo y vamos a ir mostrando los elementos de esta matriz. Primero me va a mostrar la posición 1, 1. Me mostraría en este caso 5. Se va a incrementar J una unidad. Me va a mostrar la posición 1, 2. Me muestra 3. Se va a incrementar J una unidad. Me muestra la posición 1, 3. Me muestra el número 8. Ya hemos llegado al límite de las columnas. Salimos de este ciclo. Vamos a ir al siguiente ciclo y se va a incrementar una unidad. Ya va a estar en 2. Ingresamos al segundo ciclo. Va a comenzar en 1. Me va a mostrar el elemento que está en la posición 2, 1. Me muestra el elemento 1. Volvemos a subir. J se va a incrementar una unidad. Me muestra el elemento que está en la posición 2, 2. Me muestra el elemento 7. J se va a incrementar una unidad. Me muestra el elemento que está en la posición 2, 3. Me va a mostrar el 3. Volvemos a subir. Ya hemos pasado el límite de las columnas. Volvemos a subir al otro ciclo repetitivo. Ya hemos llegado al final y terminamos nuestro método de llenar matriz. Nos muestra en ese sentido los elementos de la matriz. Bien, vamos a ir por filas y recorremos después las columnas. A la siguiente fila y recorremos las columnas hasta concluir con la cantidad de filas y llegar al límite de la cantidad de columnas. Iremos a realizar este otro método en nuestra clase Operaciones Básicas Matriz. Vamos a definirnos dentro de nuestra clase el segundo método. Aquí voy a colocar en el primer método un comentario de bloque. Vamos a colocar llenando los elementos de la matriz. A va a ser la matriz. N va a ser la cantidad de filas. Y M va a ser la cantidad de columnas. Ya tenemos ahí nuestra descripción. Vámonos al otro método. Voy a colocar que nuestro método también va a ser público, va a pertenecer a la clase, va a ser static, no va a retornar nada y se va a denominar mostrar matriz. Voy a tener 3 parámetros de entrada. El primer parámetro va a ser nuestra estructura. Vamos a utilizar nosotros una matriz de datos enteros. Colocamos nuestra estructura. Después le pasamos la cantidad de filas y después la cantidad de columnas. Para poder mostrar los elementos de la matriz también necesitamos 2 ciclos repetitivos. Voy a manejar cada ciclo con la variable de control IJ respectivamente. Mi primer ciclo, que va a estar controlado por I, va a comenzar en 1, va a ir hasta N, que es la cantidad de filas, y se va a incrementar una unidad en cada iteración. El segundo ciclo va a estar controlado por J. J va a comenzar en 1, va a ir hasta M, que es la cantidad de columnas, y se va a incrementar una unidad en cada iteración. Voy a realizar la muestra de los elementos, pero para poder simular que son las casillitas de la matriz, voy a colocar un corchete por delante y después voy a mostrar el elemento que se encuentra en la posición IJ de la matriz. Y voy a cerrar este corchete que tengo aquí. Como vamos a mostrar en este sentido, primero significa que voy a ir a recorrer en forma horizontal el 5, el 3, el 8. Voy a dar un salto de línea para que simule la otra fila, y esto va a ser también
el llenado en forma horizontal y va a dar otro salto de línea para que vaya llenando los elementos o vaya mostrando los elementos de la siguiente fila. Significa entonces aquí que este llenado tiene que ser en forma horizontal, entonces quito el salto de línea. Una vez que termine de mostrar esos elementos, aquí le vamos a agregar un salto de línea para que podamos ir a mostrar los elementos de la siguiente fila. Con esto hemos terminado este método, lo iremos a llamar. Antes de irnos al método principal, agregaremos nuestro comentario de bloque. Vamos a colocar mostrando los elementos de la matriz. Nuestro primer parámetro, que es A, va a ser la matriz. N, la cantidad de filas. Y M, la cantidad de columnas. Una vez que nosotros ya hemos definido esto, nos ayuda, ¿no? Cuando queremos llamar a nuestro método mostrar matriz, yo coloco control espacio y nos va a dar la descripción, ¿no? Me dice mostrando los elementos de la matriz, o podemos colocar de forma más genérica: el método permite mostrar los elementos de una matriz de tamaño n por m, ¿no? Para que sea más genérico. Los parámetros, me dice. El primer parámetro, que es A, va a ser la matriz. El segundo parámetro, que es n, va a ser la cantidad de filas. Y el tercer parámetro, que es m, va a ser la cantidad de columnas. Entonces, estos comentarios de bloques son importantes al momento de que nosotros llamemos a los métodos. Ya nos da una descripción de qué realiza el método, qué parámetros necesita y qué nos va a retornar en el caso de que nos devuelva algo el método. Lo ejecutaremos para probar. Voy a colocar 2 filas, 3 columnas. Van a ser 6 elementos. Colocaré 7, 8, 9. 1, 2, 3. Y aquí tengo nuestra matriz. La primera fila tiene los elementos 7, 8, 9 y la segunda fila tiene los elementos 1, 2, 3. Nos está mostrando los elementos ordenados de esta matriz. ¿Bien? Entonces, con esto habríamos concluido la definición de la matriz, cómo instanciamos una matriz y cómo realizamos el llenado de elementos a la matriz y cómo mostramos los elementos de la matriz. Son los dos métodos que casi siempre los utilizamos en estos ejercicios de matrices. Entonces quedaremos hasta aquí.